En esta clase vamos a poner a prueba nuestro conocimiento sobre funciones. Vamos a ver qué tan bien entendemos lo que es el dominio de una función, cómo calcular asíntotas. Para poder decir que hay una asíntota vertical, tenemos que estudiar el límite en esos puntos. Cómo calcular límites, cómo buscar los máximos y los mínimos de una función. Y todo esto para poder llegar a la gráfica de la función. Vamos a pasar por todos lados, por todo tipo de funciones. Y para eso vamos a dividir esta clase en 5. En esta primera parte vamos a hablar de funciones lineales y cuadráticas. En la segunda parte, de funciones racionales. En la tercera, de funciones exponenciales y logarítmicas. En la cuarta, funciones trigonométricas. Y en la quinta parte, eso es una sorpresa. Comencemos con esta primera parte, función lineal y cuadrática. Bueno, hace mucho que no hago un video tan largo. La verdad que los últimos videos largos que hice fueron los del curso de derivadas. Pero tenía ganas de hacerlo de esta forma porque a la hora de graficar funciones no alcanzan con mostrarles uno o dos ejemplos. Hay tantos tipos de funciones y nos encontramos con tantos trucos en el medio que está bueno que tengamos como una continuidad. Así que hice un compilado de muchísimas funciones donde en cada uno quiero mostrarles todos mis trucos. A ver, trucos es una palabra que no corresponde mucho a matemática, pero me refiero a todas esas herramientas que yo utilizo como para interpretar mejor la información, saber qué me está diciendo la función y no perder una hora para graficarla. No es necesario. Entonces, a lo largo de toda esta clase vamos a ver diferentes tipos de funciones. Si hay alguna función en particular que a ustedes les interesa aprender, pues fíjense que en el reproductor, bien, ustedes pueden deslizar y encontrar el momento de la clase que más les interesa y pueden saltearse directamente a ese tipo de funciones. Yo voy a arrancar con lo más básico, voy a arrancar con la función lineal, luego vamos a ir a la función cuadrática y así vamos a ir subiendo de nivel. Quiero darles un consejo. Este video es largo, así que tómenselo con calma, véanlo en un momento en donde realmente se puedan sentar a analizar la información, porque lo que estaría muy bueno que ustedes hagan es tomar un lápiz y un papel y a medida que vamos viendo las funciones, intentar graficarlas por su cuenta. Es decir, si una vez que llegamos a un dato importante, ustedes creen que a partir de ahí pueden seguir por su cuenta, pues hagan el intento. Eso es lo interesante. Si se traban, pues le dan play al video y siguen viendo cuáles son los siguientes pasos. Algo importante a tener en cuenta es que para graficar funciones vamos a necesitar hacer uso de un montón de conocimientos previos. Necesitamos saber cómo buscar el dominio de funciones, cómo buscar asíntotas verticales, horizontales, oblicuas. Necesitamos poder calcular límites, ¿bien? Así que toda esta información que vamos a necesitar, hay muchas más cosas, pero toda esta información está muy bueno que la tengan previamente. Entonces, lo que se van a encontrar ustedes en la descripción del video y en el comentario fijado son vínculos a videos que yo les recomiendo, tanto de mi canal como de otros canales que realmente me gustan cómo explican las cosas. Para que de esa forma, si ustedes sienten que les falta un poquitito de algunos temas, pues que lo puedan repasar. Y antes de comenzar, les quiero contar que esto de acá no es el micrófono. El micrófono está acá. Lo tengo acá medio como un micrófono. Este es un mate hermoso que hace mi pareja y quiero mostrárselos a ustedes. Miren lo que es esta belleza. Es una pasada, ¿no? Mate Galaxia lo llama. También les voy a dejar su Instagram para que la conozcan. Increíble lo que hace esta mujer talentosa. Ahora sí, ¿empezamos? Funciones lineales. Comencemos bien desde abajo. La función lineal. E igual a 2x menos 1. Yo ya le dediqué todo un video a las ecuaciones de la recta. Todo un video. Mostrándoles las diferentes formas de escribir una recta. Tanto en el plano R2, como es este caso, como en el espacio. Por lo tanto, les recomiendo realmente que vean ese video. Pues para graficar una recta, pues depende desde dónde partamos, ¿no? Depende de la ecuación que tengamos. Yo les voy a mostrar únicamente cómo graficarla a partir de esta ecuación, que es la ecuación explícita. Pero si no conocen las otras ecuaciones, realmente vayan a ver ese video. No tiene desperdicio. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros identificamos son dos cosas. Por un lado, el 2 es lo que se llama la pendiente. Cuando la pendiente es positiva, quiere decir que la gráfica de la función es creciente. Si es negativa, pues es decreciente. Y este menos 1 es lo que se llama la ordenada al origen. Es el sitio donde corta al eje Y. Le voy a mostrar cómo graficar esto de dos formas, ¿bien? La primera
es buscando dos puntos de la recta. Esta no es la forma que yo uso, no es la forma que más me gusta, pero se las voy a mostrar. Entonces, busquemos dos puntos. Para eso armamos una tablita. Y en esta tabla vamos a reemplazar valores de x. Entonces digamos, ¿qué pasa si x vale 0? Entonces, sustituimos el 0 ahí. Quedaría igual 2 por 0, que es 0, menos 1. O sea, me diría que y es menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, ponemos el menos 1 aquí y lo que tenemos ya es el primer punto, el punto 0 menos 1. Ahora busquemos otro punto y para eso le vamos a dar otro valor a x, cualquier valor a x. Por ejemplo, vamos a decir que x vale 1. Entonces cuando sustituimos nos queda 2 por 1 menos 1, 2 por 1 es 2, menos 1 pues 1. Entonces y vale 1. Eso quiere decir que el siguiente punto que encontramos es el punto 1, 1. Primer punto, x vale 0 e y vale menos 1. Entonces, eje x, vamos hasta 0, bajamos hasta el menos 1. Bien, aquí tenemos el menos 1 y entonces ahí encontramos el primer punto. Lo estamos marcando en azul. Siguiente punto, x vale 1, y vale 1. Entonces, vamos por x hasta 1 y subimos hasta 1 en la y. Bien, el 1 de la y estaría por acá. Entonces, el punto en cuestión es este. Dos puntos definen una recta. Por lo tanto, si unimos estos dos puntos, tenemos nuestra recta. Y fíjense, tal como era de esperar, como la pendiente es positiva, nuestra recta es creciente. Ya tenemos la gráfica. Ahora les quiero mostrar cómo lo grafico yo a partir de pensar en el concepto de pendiente. Bien, yo siempre utilizo, para graficar rápido en mi cabeza una recta, utilizo la ordenada de origen y luego recuerdo la definición de pendiente de una recta. Bien, vamos a ver eso. A ver si se acuerdan qué significa la pendiente de una recta. Eso es fundamental. Recordemos que la pendiente, que es lo que está aquí multiplicando x, m, no es más que un ratio. No es más que un ratio. Me relaciona dos medidas. Por un lado tengo en el numerador el desplazamiento que se produce en el eje vertical, en y por otro lado el desplazamiento en el eje horizontal. Es decir, si estamos parados en un punto cualquiera, por ejemplo estamos parados en un punto aquí, lo que dice la pendiente cuando yo me estoy moviendo en una recta desde un punto A hasta un punto B, cualquiera de esa recta, es relacionarme el desplazamiento. Es decir, fíjense que para ir de A hasta B yo puedo considerar dos desplazamientos. Puedo considerar un desplazamiento horizontal y puedo considerar un desplazamiento vertical. Este desplazamiento horizontal es justamente delta de x, bien, aquí estamos en el eje x, y aquí tengo el desplazamiento vertical que es delta de y. Por lo tanto, la relación entre estos desplazamientos es lo que se llama pendiente. Y esto se cumple sin importar los puntos que yo tome de la recta. La pendiente es siempre la misma. Fíjense que el desplazamiento en x siempre es positivo, porque yo siempre me estoy desplazando de izquierda a derecha. Los gráficos los leemos de izquierda a derecha, como los textos. Entonces, delta de x, esto siempre es positivo. Ahora, delta de y puede ser positivo cuando voy hacia arriba o negativo si estoy yendo hacia abajo. De allí que si la pendiente es positiva, la recta crece, y que si la pendiente es negativa, pues la recta decrece. Ahora que recordamos el concepto de pendiente, pues apliquémoslo para graficar esta función. En nuestro caso aquí la pendiente es 2, entonces podemos decir que esta pendiente la podemos pensar como 2 dividido entre 1, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo me paro en un punto cualquiera y me muevo una unidad en x, pues me debo mover 2 unidades en y. ¿Y desde qué punto me voy a mover? Pues recordemos que este menos 1 de aquí me está diciendo dónde la recta corta al eje y. Me está diciendo entonces que cortamos al eje y en menos 1. Ese es nuestro punto A. Y desde aquí lo que hacemos es movernos una unidad en el eje x y luego 2 unidades en el eje y. Fíjense entonces que si yo me moví desde menos 1, 2 unidades hacia arriba, llegamos hasta el 1. Y desde el 0 me moví 1 a la derecha, pues llegamos hasta el 1. Estamos definiendo entonces el punto 1, 1, al igual que antes. Y encontramos nuestro punto B. Entonces ahora los unimos y tenemos la recta. Entonces a mí siempre me gusta graficar así las rectas. Lo hago así en mi cabeza como para graficarlas rápido. Ubico la ordenada de origen y desde allí me desplazo según lo que me diga la pendiente. Fíjense como la pendiente era positiva, 2, fuimos hacia arriba. Si hubiese sido negativa, pues una vez llegado aquí, íbamos a ir hacia abajo. Ya tenemos la gráfica de la función. Fíjense qué rápido. Vamos a ver otro ejemplo. Acá es cuando les pido que hagan pausa y que lo intenten graficar ustedes. ¿Ven? Sigue siendo una función lineal,
Pueden aplicar el truco que les dije de pensar en términos de la pendiente, como ustedes quieran, pero hagan el intento. Si ya lo intentaron, pues avancemos. Vamos a usar el punto pendiente, es decir, vamos a graficar la ordenada al origen y luego desde allí nos vamos a desplazar según lo que nos dice la pendiente. Ordenada al origen, ¿dónde corta el eje Y? Pues en 2. Así que aquí en 2 tenemos el primer punto y desde este punto nos vamos a desplazar. Nos vamos a desplazar 4 en X, siempre vamos a desplazarnos hacia la derecha en X, ¿bien? Entonces 4 unidades. Más o menos, si estos 2, esto sería 4. Ustedes que lo están haciendo con una hojita pueden usar una regla y hacerlo bien a escala. Yo lo voy a hacer más o menos. Entonces, nos desplazamos 4 y desde aquí ¿qué hacemos? Nos desplazamos en Y. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues miremos el signo. Es negativo. Entonces, hacia abajo, 3 unidades. Como estamos en 2, bajamos hasta el 0, nos falta una unidad más, hasta ahí. Bajamos 3 unidades. Entonces llegamos hasta el menos 1. Y aquí como no movimos 4, pues aquí estamos en el 4. Nos queda definido entonces el punto 4 en X menos 1 en Y. Y uniendo estos dos puntos, pues ya tenemos la recta. Aquí está graficada. Fíjense qué rápido utilizando este, bueno, no sé si truco de vuelta, pero siempre decimos mucho truco, no son trucos, son, formas de pensar las cosas. Bien, entonces les insisto que usen esto, ordenada origen y luego pendiente. Esto es todo para función lineal. Ahora vamos a pasar a otro tipo de función. Funciones cuadráticas. Aquí tenemos un polinomio de segundo grado. Bien, x cuadrado más x menos 2. ¿Por qué de segundo grado? Bueno, aquí estamos viendo el exponente 2. Entonces, cuando vean un polinomio de segundo grado, la representación gráfica de esta función es una parábola. Y lo primero que vamos a hacer para buscar esta parábola, para poder graficarla, son sus raíces. Es decir, ver dónde la parábola, si es que lo hace, corta al eje X. Para poder encontrar estos puntos tenemos principalmente dos formas. Por un lado, podemos completar cuadrados, lo cual, si ustedes están como a veces intentando escaparle a la matemática en cuanto a los pasos algebraicos y estas cosas, puede que no les guste mucho. Pero yo realmente les aconsejo que intenten aprender a completar cuadrados. Es una herramienta muy poderosa. Bien, de vuelta, en la descripción del video y en los comentarios les voy a ir dejando enlaces a videos donde pueden aprender estas cosas que les aconsejo. Ahora bien, si ustedes no quieren aprender eso, pues pueden utilizar la fórmula resolvente que nos permite encontrar las raíces. Para eso tienen que identificar los coeficientes. Bien, el número que acompaña x cuadrado está aquí. No lo estamos viendo porque es un 1. Está implícito, pero está aquí, multiplicando un 1. Ese es el coeficiente A. Luego, el coeficiente que acompaña a x también es un 1 que no estamos viendo, está implícito. Ese es B. Y por último, el término independiente es menos 2. No se olviden el signo. Con todo esto, aplicamos la fórmula resolvente, la cual viene de completar cuadrados. De hecho, en un video lo demostré. Así que, bueno, vamos a utilizarla. Bien, aquí tenemos la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Vamos a sustituir todos los coeficientes. Entonces, donde tenemos a, vamos a colocar 1. Donde tenemos b, 1. Y donde tenemos c, pues menos 2. De esta forma. Ahora tenemos que hacer las cuentas. Cuidado con algo que veo mucho. Que vienen acá y dicen 1 al cuadrado, 1 menos 4. No, por favor, hagan bien las cuentas. Aquí tenemos que multiplicar primero, ¿sí? Jerarquía de operaciones. Si no les queda bien claro el porqué de la jerarquía de operaciones, entonces necesitan ir a ver el canal de Damián, el traductor de ingeniería, donde los machaca haciéndolo reflexionar sobre estas cosas. Entonces tenemos 4 por 1, 4, por 2, 8, y fíjense el signo, ¿no? Menos más menos, entonces nos queda positivo, ¿bien? Más 8. Entonces tenemos 1 más 8 que es 9. Y a eso le tenemos que extraer la raíz cuadrada, lo cual da como resultado 3. Muy bien, y una vez que llegamos acá tenemos más menos, entonces nos abrimos en dos caminos. Menos 1 más 3, 2. Partido entre 2, pues 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Partido entre 2, pues menos 2. Hemos encontrado entonces los dos valores de x donde la función, la gráfica de la función, corta al eje X. Y a partir de aquí vamos a avanzar. Bien, ya tenemos entonces x1 y x2 aquí en la gráfica. Corta en 1 y corta en menos 2. Ya sabemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el vértice de la parábola. Para eso hay fórmulas, pero
vamos a evitar usar las fórmulas y recordar conceptos. El vértice en X, es decir, la coordenada X del vértice, es el punto medio entre estas dos raíces. Entonces tenemos que encontrar el punto medio entre 1 y menos 2. Para encontrar el punto medio, simplemente tenemos que sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, cuando sumamos 1 y menos 2, nos da menos 1. Y al dividir entre 2, pues nos da menos 1 medio. Allí está la coordenada en X del vértice de la parábola. Muy bien, aquí, menos 1 medio. Ahora, ¿dónde está el vértice en Y? Primero reflexionemos un poco, los conceptos. Aquí x cuadrado es positivo, bien, su coeficiente, 1, es positivo. Por lo tanto, cuando eso es positivo, sabemos que la parábola mira hacia arriba. Si fuese negativo, la parábola miraría hacia abajo. Por lo tanto, sabemos que el vértice tiene que estar por aquí abajo. De modo que al unir el vértice con estos puntos, con las raíces, la parábola quede hacia arriba. Pero vamos a buscar el punto exacto. Y ya que sabemos que la x del vértice es un menos 1 medio, pues la vamos a sustituir en la función para encontrar su imagen. Bien, ahí sustituimos menos 1 medio en la x. Y tenemos que hacer las cuentas. Menos 1 medio al cuadrado es 1/4. Luego a 1/4 tenemos que quitar 1 medio, que lo vamos a reescribir como 2/4. Y también tenemos que quitarle 2, que lo vamos a reescribir como 8/4. Bien, así tenemos denominador común. Entonces tenemos 1 menos 2, menos 1. Menos 8, pues menos 9, es decir, menos 9/4. Menos 9/4 es ligeramente menor a menos 2. Entonces vamos a ir aquí a un poquitito más abajo de menos 2. Y ahí tenemos el vértice de la parábola. De esta forma vamos a unir el vértice de la parábola con las raíces. Lo importante aquí es que la rama de la parábola siempre se abra. Hay mucha gente que grafica de esta forma, ¿bien? Tienen así los ejes, tienen el vértice, por ejemplo aquí, y hacen así. Y se les empieza a cerrar la rama de la parábola. No, esto se abre de forma continua, ¿bien? Y algo importante que quiero que también verifiquen es que una vez que están atravesando el eje Y, el punto donde cortan el eje Y tiene que ser ese de allí, el término independiente. Entonces fíjense que yo aquí tuve el cuidado de que pase por menos 2, ¿bien? Van a ver que eso es algo muy útil en el caso de que la parábola no corte al eje X. Así que vamos a seguir viendo algunos ejemplos de otras parábolas. Hasta aquí el ejemplo básico, una parábola que sí tiene raíces. Muy bien, aquí tenemos otra parábola. Bien, lo identificamos porque tenemos un polinomio de segundo grado. Identifiquen ustedes los coeficientes A, B y C y busquen las raíces utilizando esta fórmula. A ver a qué llegan. ¿Bien? Pongan pausa, inténtenlo, háganme caso. Esa es la forma de aprender. Intentando hacer las cosas por su cuenta, sin ver nada. Luego le dan play al video y se fijan qué pasa, ¿sí? Muy bien, los coeficientes son 1 acompañando x cuadrado, menos 6 acompañando x y 9 el término independiente. Cuando reemplazamos todo eso aquí en la fórmula, nos encontramos con que aquí en la raíz nos queda 36 menos 36. 0. Raíz de 0, pues 0. Entonces, como toda esta raíz se va, fíjense que lo que nos queda es menos 6 más menos 0 partido entre 2. Sin importar si sumo o resto, es decir, más 0 o menos 0, llegamos exactamente al mismo resultado. Llegamos a menos 3. Quiere decir que nuestra parábola corta el eje X solamente en menos 3. Y si corta solamente en menos 3, lo que está pasando es que la parábola... Bueno, primero, antes de adelantarme, ¿la parábola va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, porque es positivo, ¿bien? Entonces, como toca solamente en menos 3, lo que hace la parábola es bajar, toca el menos 3 y vuelve a subir. No atraviesa el eje X. Esto se dice que es una raíz doble. Vamos a ver entonces cómo graficar en este caso. No se asusten, no es que me creció el pelo de golpe. Este video es tan largo que lo estoy grabando en varios días y hoy estoy con ganas de estar con el pelo suelto. Retomemos, ¿dónde habíamos dejado? Habíamos dicho que esta parábola corta el eje X solamente en el punto menos 3. Entonces aquí tenemos ese punto. El tema es que ahora, ¿cómo buscamos el vértice? Recuerden que antes para el vértice tomamos las dos raíces y buscamos el punto medio. Ahí encontramos la X y sustituyendo esa X en la función encontramos el vértice en Y. Pues en estos casos, este de aquí ya es el vértice. Justamente la parábola va a bajar, toca y vuelve a subir. Y si solo tenemos el vértice, entonces ¿qué referencia tenemos para subir y tener bien la gráfica? Pues es ahí donde nos va a ayudar mucho la ordenada al origen. Sabemos que la parábola va a cortar al eje Y
en 9. Entonces sabemos que desde este punto, desde el vértice, debemos ir hacia el 9. De esa forma. Y ahora tenemos que hacer la rama izquierda, pero tenemos que ser cuidadosos. La parábola es simétrica respecto de este eje, bien, el eje vertical que pasa por el vértice. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es construir una línea auxiliar, la cual luego puedo borrar, bien, ustedes la hacen con lápiz y luego la borran. Vamos a construir ese eje vertical. Y vamos a buscar el simétrico de este punto, el que está del otro lado. Para eso tomamos esta medida y lo colocamos de este lado, por ahí. Ese sería el simétrico. Y ahí parten del vértice, van hacia ese punto y tienen la otra rama. Nuevamente, ustedes en una hoja cuadriculada, con regla, con todo, lo van a poder hacer mucho mejor que yo. Pero en definitiva, ya tenemos una gráfica, un esbozo de la gráfica bastante preciso, haciendo uso del vértice y de la ordenada al origen, sumado al concepto de simetría. Entonces, fíjense que no necesariamente necesito tener dos raíces para poder graficar la parábola. Con una sola raíz ya puedo hacerlo. ¿Qué pasa si no tengo raíces? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver esta última parábola, donde, nuevamente, como A es positivo, esta parábola mira hacia arriba. Pero observemos ahora qué pasa cuando vamos a buscar las raíces. ¿Bien? Identifiquemos A, B y C. A es 1, que acompaña x cuadrado, B es 2, que acompaña x, y C es 3. Cuando reemplazamos todo esto en la fórmula resolvente, fíjense lo que nos pasa acá en la raíz. 4 menos 2 se nos termina quedando, que es menos 8. Y yo no puedo hacer la raíz cuadrada de un número negativo cuando estoy trabajando en los reales. ¿Qué hacemos entonces acá? No puedo calcular las raíces, lo que quiere decir que no existen las raíces. ¿Y cómo graficamos sin raíces? Pues vamos a hacer uso del vértice de la parábola y de la ordenada al origen. Para encontrar el vértice tenemos dos formas. Usamos la fórmula, utilizamos derivadas. Si no saben derivadas, pues les muestro la fórmula primero. Y si saben derivadas, ahora les muestro con derivadas, que es mucho más fácil. De hecho, esta fórmula que vamos a usar viene de aplicar derivadas. La fórmula nos dice que la coordenada en x del vértice viene dada por menos b entre 2a. Entonces tenemos que b es 2, es decir, menos 2, entre 2a, es decir, 2 por 1. Al hacer 2 por 1 nos queda dividir entre 2, o sea que nos dice menos 1. El vértice tiene coordenada x, menos 1. ¿Y la coordenada en y cómo la encontramos? Pues sustituimos aquí en la función. Entonces tenemos menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 3. Esto va a dar 1, positivo, bien, porque está al cuadrado, menos 2 más 3. Es decir, nos termina dando 2. Entonces sabemos que el vértice está en menos 1, 2. Venimos acá, menos 1 en x, 2 en y aquí tenemos el vértice. Una vez que tenemos el vértice, fíjense que simplemente desde el vértice podemos ir hacia el punto donde corta el eje y, que sabemos que es 3. Tenemos la ordenada de origen, desde el vértice vamos hacia allí, y luego recuerden que usamos el truquito de la simetría. Buscamos el simétrico de este punto, que estaría por acá, y una vez que lo tenemos, pues unimos este punto y ya tenemos la gráfica. Quiero recordarles entonces cómo encontrar el vértice en x mediante el uso de derivadas. Fíjense que aquí tenemos un mínimo relativo, por ende en este punto, en el vértice, la derivada de esta función se anula. Entonces, si yo hago la derivada de y, nos va a quedar que es 2x más 2. Y sé que se tiene que anular en el vértice. Por tanto, al igualar a 0, estamos encontrando la coordenada en x del vértice. Esto, cuando lo resolvemos, fíjense que nos termina dando menos 1, al igual que antes. Es decir, mediante el uso de derivadas encontramos rápidamente, sin necesidad de recordar fórmulas, dónde es que está el vértice. Entonces, hemos visto que podemos graficar una parábola independientemente de la cantidad de raíces. Si tienes dos raíces, una o ninguna, no es ningún problema. Podemos graficar esta función. Hasta aquí, cómo graficar polinomios de segundo grado, cuya representación gráfica es una parábola. Avancemos hacia otro tipo de funciones. De esta forma concluimos la primera parte. Les voy a dejar aquí el enlace a la segunda parte. Si estoy apuntando a un video que nada tiene que ver es porque aún no lo subí. Pero si se suscriben al canal y le dan a la campanita, se van a enterar cuando esté la parte 2. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.